Hola, ¿qué tal cinéfilos y cinéfilas? Bienvenidos una vez más a Cineparchados. Hoy ha llegado el momento de sumergirnos en una de las películas más esperadas, comentadas y, por qué no decirlo, polémicas del año. Superman, la nueva propuesta del universo DC, bajo la visión de James Gunn, que no solo dirige, sino que también escribe esta cinta que busca reinventar al icónico Hombre de Acero para una nueva generación. Esta película es protagonizada por David Corenswet como Superman, Rachel Brosnahan como Lois Lane y Nicholas Hoult interpretando a Les Luthor. Esta película plantea un enfoque distinto, más emocional, más luminoso, más humano. Sin duda, estamos ante una película que generará división entre los espectadores, un título que ya desde antes de su estreno venía cargado de expectativas, rumores, promesas y muchas emociones, pero realmente cumple con todo lo que prometió. La historia nos sitúa en un mundo moderno desencantado y cínico, un mundo que ha perdido la fe en la bondad. En medio de esta oscuridad, Superman intenta reconciliar su legado kryptoniano con su crianza humana en Smallville. Un héroe que defiende la verdad y la justicia en un tiempo donde estos valores parecen pasados de moda. Sin duda, es una premisa poderosa que intenta traer esperanza en tiempos de caos. Casa, llévame a casa. Y antes de continuar, quiero ser muy claro con ustedes. Lo que van a escuchar a continuación es mi opinión personal, basada en mi experiencia como espectador. No tiene por qué coincidir con la tuya, ni busque imponer una verdad absoluta. Lo más importante es que tú mismo veas la película y saques tus propias conclusiones. Aquí solo vengo a compartirte lo que vi y cómo lo sentí. Pues bien, quiero hablarles sin rodeos y sobre todo con mucha sinceridad. Superman de James Gunn es para mí una película decepcionante y mediocre. Una cinta que tenía todo el potencial para convertirse en una de las mejores adaptaciones del Hombre de Acero, pero que termina perdiéndose en un mar de subtramas, decisiones narrativas flojas y un tono que no termina de definirse. Desde los primeros minutos se percibe que esta versión de Superman quiere alejarse de las fórmulas anteriores. No hay una repetición del origen, lo cual agradezco. Aquí tenemos a un Superman ya consolidado y reconocido al menos en teoría, porque la forma en que se desenvuelve, se mueve y actúa no deja del todo claro hacia dónde se quiere enfocar el personaje. Su experiencia como defensor del mundo se pone en duda constantemente. Hay una contradicción latente entre lo que nos dicen y lo que vemos. Mientras Lex Luthor, el eterno antagonista, parece tener estudiado cada uno de los movimientos del Hombre de Acero, Superman pasa más tiempo siendo derribado, confundido o en el suelo que volando, o brillando como el símbolo que representa, y eso le resta espectacularidad y presencia en pantalla. La cinta no sabe si mostrarnos al Superman sabio, líder y decidido, o al joven ingenuo que aún se maravilla con el mundo. Este contraste hace que el personaje se sienta contradictorio. James Gunn intenta capturar un tono clásico, esperanzador, incluso nostálgico, pero en su ejecución todo se siente forzado, y eso nos lleva al guión. Un guión que honestamente se siente improvisado, atropellado, desordenado, como si hubiera una necesidad de contar demasiadas subtramas al mismo tiempo, sin una línea narrativa sólida que la sostenga. La estructura cae en lo episódico, una escena tras otra sin una conexión emocional real entre los eventos y los personajes, como si estuviéramos viendo fragmentos de una serie de televisión pegados en un montaje apresurado, con un ritmo acelerado que no deja respirar ni profundizar, y eso inevitablemente afecta el desarrollo y la narrativa de la historia. Superman. David Corenswet tiene el carisma y el físico para ser un gran Superman. Eso no está en discusión, pero el enfoque del personaje le resta brillo. Aquí vemos un personaje demasiado ingenuo, vulnerable, casi infantil. Y aunque ese toque de humanidad puede resultar encantador, en algunos momentos raya en lo caricaturesco, como si quisieran conectar con un público más joven haciendo al personaje más cercano, pero olvidando dotarlo de la grandeza que lo define. Rachel Brosnahan entrega una Lois Lane sólida, fuerte y con carácter, convirtiéndose en una pieza emocional clave. Su presencia es firme, aunque hay momentos donde su personaje cae en lo inverosímil, como cuando de la nada puede pilotear una nave alienígena. Nicholas Hoult, por su parte, entrega un Lex Luthor con matices interesantes, pero con momentos que rozan lo exagerado. Su versión de Luthor a veces parece un villano de caricatura, y eso le resta el peligro y el respeto que este personaje debería imponer. Ahora bien, si hay alguien que realmente brilla en esta película y se roba por completo el show, es Scripto. Sí, el fiel compañero canino de Superman, que aporta ternura y heroísmo. Y es que si algo que sabe hacer muy bien James Gunn,
es jugar con el corazón del espectador y apelar a la empatía que generan los animales, siendo esta una jugada segura. Krypton no solo aporta momentos entrañables, sino que en más de una ocasión eclipsa al mismísimo Superman en presencia y acción. Visualmente la película tiene altibajos, hay escenas con un nivel técnico decente, pero muchas otras con efectos bastante desprolijos, incluso distractores. Esa inconsistencia visual le resta epicidad a momentos claves, haciendo que escenas que deberían ser memorables pasen sin pena ni gloria. El ritmo es vertiginoso, casi frenético. Las escenas se suceden una tras otra sin dar respiro, sin permitir al espectador procesar, conectar o emocionarse, como si todo estuviera diseñado para cumplir una cuota de acción pero sin alma. Y aquí quiero hacer una pausa, porque más allá de esta película, Superman de James Gunn representa una tendencia que se repite una y otra vez. Directores que prometen mucho y entregan poco. Historias creadas para vender productos, para encajar en campañas de marketing, un contenido empaquetado para vender una ilusión, para llenar salas, pero no para dejar huella. No hay un esfuerzo real por contar una historia con propósito, con profundidad y con alma. El resultado es un producto a medias y comercial con una estructura débil y con personajes que merecían mucho más. Una ilusión de grandeza que en realidad no se sostiene. Una película que no invita a pensar, a empatizar, que no construye emociones reales y que parece diseñada para que el espectador diga, bueno, pudo ser peor y ya está, haciendo que cada vez el público se vea obligado a ser más conformista. Por eso mi calificación para el Superman de James Gunn es 5 sobre 10, y eso que estoy siendo generoso, ya que es un producto a medio camino, carente de coherencia narrativa y emocional, con buenas intenciones, pero una ejecución que no convence. Tiene momentos rescatables, actores con potencial y un concepto que pudo funcionar, pero terminó siendo una película mediocre, sin alma, sin fuerza, sin el impacto que el personaje más icónico del cómic merece, muy lejos de ser la mejor película del personaje como algunos prometieron. Y ahora quiero saber qué piensan ustedes, cinéfilos y cinéfilas. ¿Ya la vieron? ¿Les gustó? Déjenme sus opiniones en los comentarios. No olviden darle like al video, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video aquí en Cine Parchados, porque el cine siempre es mejor cuando se comparte. Sin más, nos vemos y hasta la próxima. Chao.